Bien, muy buenos días entonces a esta sesión de formación del 27 de agosto. Entonces vamos a empezar haciendo todo lo relacionado con el manejo de base de datos para la creación de aplicaciones móviles. Entonces ya estoy aquí ingresando a la plataforma de LearnIT y empezaremos. Entonces, listo. Entonces ya aquí tenemos la aplicación cargada. Como ustedes saben, nosotros estamos trabajando entonces con Firebase. Y lo que vamos a hacer entonces es una pequeña aplicación que nos permita, como les decía hace un momento, que nos permita hacer, agregar términos ¿a quién? Agregar términos a una base de datos, mostrar los diferentes elementos de una base de datos, eliminar elementos en la base de datos, saber si hay algún error dentro de la base de datos y actualizar el listado de esa base de datos, ¿de acuerdo? Esas cositas es lo que vamos a realizar. Palabras más, palabras menos, vamos a mirar todos y cada uno de los componentes de del componente Firebase en el curso después de Meet App Inventor. Eso es lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy. Como les digo, hay que seguir todas las instrucciones para que nos pueda salir y esta va a ser la evidencia final de esta clase, ¿de acuerdo? Entonces, en eso vamos a trabajar el día de hoy. Maestro, perdón, Señor. eh, yo estaba, yo estaba pensando de colocarle un label donde cuando le dé enviar a la base de datos, diga enviado o listo, porque uno no sabe si la envió o no la envió, porque no muestra nada. Claro, porque no muestra nada y eso lo vamos a trabajar en el día de hoy. Porque tú escribes sobre la base de datos, pero si tú no haces la consulta en la base de datos y la mueves a un label, no se nota. ¿Sí me explico? O sea, tú envías la información y ella se guarda en la base de datos, pero para saber si está Sí, guardada en la base de datos, yo tengo que consultar la base de datos. ¿Qué quiere decir? Ya yo tengo el dato guardadito, ahora necesito, bueno, venga, señor dato tal, que yo lo voy a mirar para ver si está o no está guardado en el dato. Eso lo vamos a trabajar en esta sesión de formación. Como tú lo dices, es muy cierto. Si yo no estoy viendo la base de datos, en este caso, porque pues tenemos la facilidad de tener la base de datos aquí a la orden, entonces nosotros podemos ver cualquier cosa que esté sucediendo sobre la base de datos, tal cual como se las estoy mostrando aquí. Entonces, como tengo la base de datos allí, no tengo lío, solamente abro la base de datos y voy aquí a Real Time Database y pues aquí tengo toda la información de la base de datos y la puedo estar viendo sin ningún inconveniente. Yo voy a borrar la base de datos para que me quede en blanco la que yo tengo aquí, con el objetivo de pues, que se vea un poquito mejor lo que vamos a hacer el día de hoy, porque voy a estarles mostrando la base de datos y eso, pero también voy a estar mostrando desde mi celular el label que voy a trabajar con el que voy a estar haciendo las consultas para que lo podamos ver. Insisto, el objetivo de hoy entonces es que nosotros podamos trabajar todos y cada uno de los módulos de Fearbase, perdón, y que los podamos aplicar todos al tiempo. Insisto, aquí van a estar todos los módulos aplicados, todos los procedimientos y todos los procedimientos que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, como para que lo tengamos muy en cuenta en el alcance de la aplicación del día de hoy. Y pues ya si quieres hacer la modificación de lo del lunes, lo vas a poder hacer sin ningún problema porque vas a tener la herramienta entonces para hacerlo desde acá, ¿vale? Entonces, la aplicación como tal no es una aplicación muy difícil. Voy a cancelar mi video para que vaya un poquito más rápido eso. Entonces, la aplicación que vamos a hacer no es tan compleja. Pero, insisto, hay una base de datos procedimentales muy interesantes. Entonces, les voy a explicar cuáles son los campos que tiene entonces esta aplicación.
solamente tiene cargados botones y labels, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí pues solamente por cuestión de estética, puse una imagen, subí una fotico que se llama Fearbase, pero eso lo hice solamente como para darle un poquito más de estética a la presentación que se va a realizar, ¿de acuerdo? En esta parte puse un manejador vertical. En ese manejador vertical que puse un campo de texto 1. Y ese campo de texto 1, ¿para qué me va a servir? Lo que yo escribo en ese campo de texto 1 es lo que yo voy a, ¿qué? Es lo que voy a agregar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que yo voy a agregar a la base de datos. Y aquí tengo Cristian, entonces también, señor, no eran dos campos de texto. en este voy a utilizar solamente uno, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo Ah, poner los campos de texto que yo quiera porque pues esto depende de lo que vaya a hacer mi aplicación. En este caso yo solamente voy a poner uno solo porque voy a escribir lo que ya voy a tener, ya tengo el tag cuadrado, entonces como ya tengo el tag, yo puedo decidir entonces cuál. Pero sin embargo, si yo quisiera poner otro cuadro de texto y con ese cuadro de texto yo fuese a trabajar el tag, lo podría hacer sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? O sea, recuerde que aquí en programación no hay camisas de 11 varas. Todo depende de lo que uno quiera hacer. En este que tengo aquí voy a mostrar los elementos. A este le puse mostrar lista. Esto está en una disposición vertical. Se llama mostrar lista y le cambié el nombre a ese label. Aquí, por ejemplo, tengo el botón de remover, que ya también le cambié nombre y le puse btn remover. Aquí tengo un label que está sobre una disposición horizontal que se llama estado. En ese label, ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer si se tiene cualquier error sobre la base de datos, ¿de acuerdo? Y en la parte inferior voy a tener el listado actualizado de la base de datos que la voy a estar controlando con un evento timer. Es decir, que yo voy a hacer las consultas con un determinado tiempo. Esta parte la puse así para indicarles que yo puedo actualizar o refrescar la información que yo tenga en la pantalla cada vez que yo quiera. Pero ojo, aquí hay que tener cuidado con esto. Yo aquí lo puse, si ustedes se dan cuenta, les estoy diciendo que eso lo controlo con un tiempo y para eso puse un reloj, ¿cierto? Un temporizador. Pero recuerden una cosa y hay que tenerla muy clara. Cada vez que yo haga el evento timer, como estoy controlando que me actualice la lista, eso quiere decir que yo estoy haciendo una consulta a la base de datos. Y si yo estoy haciendo una consulta a la base de datos, estoy comiendo datos. Yo aquí, por ejemplo, en el reloj que les estoy hablando, el evento timer lo puse cada 5 segundos. Yo ese evento timer lo puedo poner cada vez que yo quiera. Si yo quiero que refresque cada 30 segundos, si quiero que refresque cada 50 segundos, yo lo puedo hacer sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? En esta aplicación yo lo tomé que fuera 5 segundos, pero ¿por qué lo puse cada 5 segundos? Para poder actualizar de una manera clara y que se pudiera ver en un periodo corto de tiempo. Pero ustedes pueden cuadrar ese valor a lo que ustedes quieran. Obviamente no van a dejar una consulta cada segundo. Eso consumiría demasiados recursos de memoria. Y adicionalmente, demasiados recursos de internet porque usted está yendo. Recuerden que la base de datos está en línea. Es decir, esto que yo les estoy mostrando aquí en Fearbase, que es una base de datos, esa base de datos está publicada en línea, es decir, que si yo hago cualquier cosa, la estoy viendo en tiempo real en Internet, lo cual significa que yo estoy haciendo un tráfico de datos hacia Internet, tanto de ida como de vuelta. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta para no tener que poner todo el tráfico en periodos de tiempo muy cortos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la aplicación que nosotros tenemos. Entonces, la aplicación, ¿cómo funciona? Vamos a ir aquí a los bloques y ya les voy a explicar qué hace cada cosita. Entonces, lo primero que yo voy a hacer y voy a explicar uno por uno, bloque por bloque, para que me lo vayan entendiendo. Entonces, ¿a dónde estoy? Aquí, por ejemplo, entonces yo voy a tomar qué cosa. Cuando el botón 1 de yo clic, voy a ejecutar. Ah, bueno, perdón, ese no es el bloque más arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a crear aquí, cuando se inicialice el screen 1, voy a inicializarlo. O sea, cuando se inicialice ese botón 1, ese screen 1, ¿qué voy a hacer? Entonces, lo primero que voy a hacer,
va a ser crear el elemento o poner el elemento, el project bucket. ¿Qué quiere decir? Voy a llamar la instrucción fear-based db1 project bucket como prueba. Recuerden una cosa, ¿qué es el project bucket? El project bucket, según habíamos hablado en la clase anterior, es cómo se van a crear la base de datos, cómo va a crear el módulo en la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo, bajo qué árbol voy a crear yo los datos? Pues se va a llamar prueba. Entonces, este va a ser el project bucket que yo voy a tener que crear. Yo voy a empezar a ejecutar la aplicación. ¿Con qué objetivo? De poderles mostrar la base de datos. Todavía no les voy a mostrar, bueno, ya me voy a conectar desde acá, desde mi celular, para que ustedes vean entonces cómo va funcionando y vamos a ir haciendo varias cositas al mismo tiempo. Entonces ya me voy a conectar a esta base de datos que tengo por acá y entraré a Zoom también para poder compartirles y que ustedes vean mi pantalla y vean cómo está cambiando. Entonces, voy a estar brincando entonces entre mi celular y entre qué, y entre la pantalla de mi computador. 7Z1. Z1, P mayúscula, P2. Listo, ya tengo por acá esto. Voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a compartir desde acá de mi celular. Ya le vamos a dar aquí seguridad. Muy bien, entonces ya están viendo lo que es mi celular. Ya voy a poner a cargar entonces la aplicación acá con iCompanion. Ya aquí va cargando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué tengo yo acá? Ya aquí tengo la aplicación como tal. Ya aquí tengo la aplicación como tal, entonces voy a empezar a agregar un campo. Entonces yo voy a escribir, el primer campo que voy a escribir va a ser Oscar y le doy a agregar. Mire ¿qué va a pasar? Aquí me está mostrando la última y aquí me está... Buenos días, profesor. Buenos días, Cristian. Y aquí me está escribiendo cuál es la base de datos actualizada, ¿de acuerdo? Entonces, Espera llegar tarde, no tenía internet, profesor. vale, Cristian. Entonces, aquí la base de datos ya tiene escrita qué cosa, ya está guardado mi nombre. Si yo quiero guardar otro, digamos Juan, le voy a dar aquí a agregar. Mire que automáticamente ya él en este label me está diciendo que ya yo anoté a Juan. Pero bueno, eh, aquí lo que yo quiero entonces es que ustedes vean qué está sucediendo en la base de datos. Entonces, mire lo que va a pasar. Fíjese que aquí aparece, esta es la base de datos principal que yo tengo, ¿cierto? Y aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo entonces el bucket que aquí estoy creando. Mire que yo aquí hablé del project bucket como prueba slash. Así se crea cualquier project bucket. Entonces recuerden que el project bucket, ¿qué es? Es la manera en cómo yo voy a guardar los datos. Es decir, aquí ya tengo prueba y aquí entonces empieza el tag 1. El tag yo lo creé, por eso dije que ya yo tenía listo el tag. Pero a lo que nos preguntaba el profe, ¿qué pasa si yo quiero poner otro tag poner otro campo de texto que me represente el tag? No hay lío, se puede hacer sin ningún inconveniente. Lo único que tendría que hacer es poner el otro y agregar líneas aquí donde viene.
Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy diciendo, como ya creé el Project Bucket, que recuerden que, insisto, que es la rama del árbol que va a aparecer, porque mire, aquí está la base de datos y aquí apareció, ¿qué cosa? Prueba. Yo voy a hacer una modificación en línea de una vez y voy a poner aquí, voy a poner otro Project Bucket, voy a poner prueba 2. La aplicación todavía la estoy corriendo y voy a poner otro nombre aquí. Se va a llamar Pedro. Mire lo que va a pasar. Yo lo acabé de agregar, pero en la base de datos, ¿qué sucedió? Ah, no ha corrido todavía el broker. Me va a tocar escanear otra vez la aplicación. No es en la etiqueta, profesor. ¿Cómo? No la tiene que cambiar en la etiqueta. Pero cambié el Project Bucket. Entonces, pero es que, perdón. Eso la Lo que pasa es que no cambié la etiqueta y se está guardando sobre el mismo Project Bucket que tenía antes. Voy a borrar, no lo borré acá. Voy a quitar este Project Bucket de aquí y van a ver lo que sucede ahora. Pasa que a veces no corre al tiempo que uno quisiera. Ya aquí se actualizó, al parecer. Y mire lo que pasó aquí en la base de datos. Mire que ya yo aquí cambié en los bloques, ¿cierto? Yo cambié el Project Bucket ¿a qué? A prueba 2. Entonces, como ya yo cambié, tienen que tener en cuenta esto aquí también, que sobre el componente Firebase tienen que quitar el Project Bucket o si no, no se va a actualizar. Entonces, ¿qué va a suceder? Como yo estoy poniendo el Project Bucket aquí manual, entonces ya yo aquí creé el Project Bucket como ¿qué? Como prueba 2. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo una ramificación y aquí tengo otra ramificación, ¿de acuerdo? Sobre lo que les comentaba, si yo quiero que este tag, que no quede todo guardado en tag 1, sino que el tag quede libre, no hay ningún inconveniente. Entonces, fíjense qué es lo que yo tengo que hacer. Voy a devolverme aquí. Esto era como para que ustedes vieran lo del tema del Project Bucket, de cómo se cuidaba, cómo se creaba, para que ustedes entendieran pues qué es lo que pasa con el Project Bucket. Pero bueno, ya yo inicialicé el Project Bucket, ahora lo que voy a hacer es crear el valor sobre la base de datos. Entonces, si yo quiero crear el valor sobre la base de datos, ¿qué tengo que hacer o qué voy a tener que realizar yo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que estoy llamando es llamar el Firebase BD1, que se llama, el procedimiento que se llama guardar valor. Y aquí vienen dos cositas. Lo primero que me va a pedir es la etiqueta. En este caso, la etiqueta que yo utilicé, como ustedes pueden ver aquí, se llama tag 1. Ahora, a la pregunta, profes, ¿yo puedo crear los tags? Sí, no hay ningún problema. Ahí lo único que tendría que hacer es que usted viene acá en la lista de diseñador, usted me arrastra aquí otro textbox que está por acá abajo, lo agrega aquí, ¿y qué es lo que va a hacer? Cuando ya usted lo agrega aquí, le va a salir un nuevo componente, ¿cierto? Entonces, en vez de poner aquí etiqueta como tag 1, ¿qué va a tener que poner aquí? Entonces, lo que va a tener que poner, ¿qué es? De hecho, lo voy a hacer. Para que me despapaya todo lo que tenía. Lo voy a hacer y lo voy a borrar luego. Pero como para que ustedes tengan la idea, yo vengo, cojo el textbox, campo de texto, lo agrego aquí, menos mal que es vertical, y campo de texto 2. Entonces, si yo quiero aquí poner el tab, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí vengo en bloques, en vez de poner tab 1 aquí, yo borro este señor de aquí, ¿y qué voy a hacer? Voy a crear entonces, vengo aquí a campo de texto 2, lo tomo aquí y yo digo, bueno, tómelo en vez de color de fondo, obviamente voy a decir aquí lo que está en el atributo texto y ya lo estaría entonces creando sin ningún problema. Entonces ya tendría los dos. ¿De acuerdo? Y vamos a borrar por acá el campo. ¿Y el 1 cómo lo lee? ¿El qué? El atributo texto, el 1 cómo lo lee. Y... Pues es que aquí todavía yo no he hecho el proceso de lectura del campo de texto 1, ¿sí me explico? Aquí solamente lo que yo estoy haciendo es creando el tag y creando la lista, porque el tag que voy a utilizar aquí
va a ser el tag 1. Pero es que todavía no he llegado al tema de programar ese tag, ¿de acuerdo? Que ese tag, Ya. espera un momentico, ya te digo cómo. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Que aquí voy a tener que escribir o voy a tener que escoger algo que se llama valor a guardar. Ese valor a guardar allí, yo tengo que crear una lista. ¿Por qué tengo que crear una lista? Porque si yo no creo una lista, yo no voy a poder hacer la gestión de la base de datos porque él no me deja borrar de uno en uno, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan eso en cuenta, aquí hay que crear una lista vacía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya he hecho eso, cuando ya yo he podido realizar esta parte, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, lo que va a pasar es que ya yo puedo venir a programar entonces el botón 1. El botón 1 es el de agregar. ¿Por qué? Porque es que cuando yo le doy a agregar, yo leo el campo de texto 1 y lo guardo sobre la base de datos. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Yo vengo acá y le voy a dar cuando botón 1.click, es decir, cuando yo le dé clic a ese botón agregar, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, yo voy a ejecutar el procedimiento agregar valor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hago ese procedimiento de agregar valor, ¿qué es lo que hago? Pues cojo y creo la etiqueta ya la tengo, entonces voy a crear un tag 1 y ¿qué le voy a decir? Pues mire, ¿qué valor vas a agregar? Pues muy sencillo, leo lo que está en el campo de texto 1 en su atributo texto, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero lo que debo hacer y lo que me garantiza entonces que yo pueda hacerlo de esta forma, ¿de acuerdo? Hacer el proceso de lectura. Ahora, ese que yo tengo aquí, que es el siguiente procedimiento, fíjense que no está enlazado a algún botón, sino que sencillamente ya está cuadrado. ¿Y qué es? Dice, cuando Firebase BD1, Firebase error. ¿Qué quiere decir esto? Esto es cuando se presentan los errores en la base de datos. ¿Se acuerdan que yo les dije que había un botón que se llamaba error, cierto? Entonces, mire lo que vamos a hacer. Vamos a remover, mire, la base de datos. Cada vez que yo hago un reinicio, la base de datos automáticamente, que yo hago un cambio, la base de datos se me va a reiniciar. Entonces, mire lo que voy a hacer. Ya les voy a compartir aquí en Zoom. Ay, si me desconecto esta vaina. No se me ha desconectado. Pensé que se me había desconectado, muchachos. Entonces, mire lo que va a pasar. Estoy en el celular ya y eso es lo que les voy a mostrar. Entonces, mire lo que está pasando. Yo llego acá y yo voy a agregar el primer dato. La base de datos la voy a reiniciar. Juan, le voy a decir agregar. Y yo le voy a decir remover. Aquí yo empiezo a remover, pero si vieron que yo les di tantas veces remover a la lista y lo hice muy rápido, ¿para qué? Para llegar a este letrero que dice aquí, the list was empty. ¿Qué quiere decir esto? Lo que me está diciendo es que borré los elementos de la base de datos y que la lista, ¿cómo está? La lista está, en este instante, está vacía, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Esto que les acabo de mostrar, ¿a qué hace referencia? A que la pantalla, a que yo aquí lo que hice, que fue, cuando yo le digo aquí Firebase error, yo lo que le estoy diciendo es, bueno, cuando pase algo en la base de datos, que yo tenga un error en la base de datos, por favor notifíqueme. Por eso me salió ese aviso, ese anuncio aquí. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas hasta este momento? Maestro, Señor. sí. Yo pensé que podía, por ejemplo, ya había escrito, por ejemplo, 5 nombres en la base de datos, ¿sí? Sí. Escrito. 5 nombres en la base de datos. Y yo podía borrar, como aquí, voy a borrar Pedro, pero ¿cuál Pedro voy a borrar, sí? O sea, se borra de atrás para adelante o adelante para atrás. No, ¿qué es lo que sucede? Es que Sí, no puedo seleccionar. Esperamos un Te segundo. diría que se borra todo, profe, ¿no? Aguanten el burro. Lo que pasa es que todavía no he llegado a esa parte. Voy haciendo cosa por cosa para poder explorar toda la base de datos completa, ¿sí?
Regálenme un momento y ya vamos a entender lo que está pasando, porque yo estoy borrando desde esa forma que yo estoy trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí solamente le he explicado, de momento estoy creando un dato y estoy actualizando el error, pero para que me apareciera el error, yo necesitaba forzar la aparición del error. Y eso fue lo que yo hice de momento. Ahora, les voy a explicar otro que tiene que ver con qué, que es el Firebase DB1 Data Chains. ¿Qué es este tema del Data Chains? El Data Chains lo que hace referencia es a qué cosa, a que yo voy a actualizar. Si ustedes se dieron cuenta, yo estoy aquí que tengo una etiqueta que se llama mostrar lista. Entonces, cuando yo hago aquí el mostrar lista, que acá la tengo, que es esta de aquí, mostrar los elementos, yo solamente voy a mostrar la base de datos toda vez que, ¿qué? Toda vez que yo tenga un cambio en la base de datos. Si yo no tengo un cambio en la base de datos, no voy a mostrar ningún cambio asociado a ello. ¿Qué quiere decir? Que si yo escribo en la aplicación Oscar y yo lo guardo y vuelvo a enviar Oscar, pues la base de datos no está cambiando. Estoy creando el mismo elemento en el mismo tag, en la misma posición. Entonces no tiene sentido. No voy a actualizar yo nada allí. Sencillamente lo que yo estoy ahí escribiendo es cada vez que haya un cambio en la base de datos, yo voy a aprovechar y voy a imprimir aquí. Eso es, ¿para qué? Para imprimir o cuando yo quiero saber si pasó algo en la base de datos o no. ¿De acuerdo? Entonces, Maestro, señor. en ese caso, cuando hay dos nombres repetidos, ¿cómo se hace ahí? Porque la base de datos no lo recopila. Sí lo recopila. Sí lo recopila, pero ¿en qué momento? Como aquí hay una diferencia en lo que yo estaba trabajando en la clase pasada. Si yo no creo una lista, fíjense que lo primero que yo hice aquí, ¿qué fue? Fue crear una lista vacía, ¿cierto? Entonces, si yo creo diferentes elementos, uno tras de otro, o sea, en tipo lista, no en tipo variable, porque cuando yo creo tipo variable, todos los datos me van a salir sobre lo mismo, ¿no? Porque está creciendo sobre la variable. Es decir, que yo estoy escribiendo casa, perro, 1, 2, 3, uno al lado del otro, pegadito, sí. Pero cuando yo estoy creando una lista, yo lo que estoy haciendo es creando uno debajo del otro, ¿sí? Como en el primer renglón tengo Oscar, en el segundo Juan, en el tercero Marcos, en el cuarto puedo volver a tener Oscar y no pasa nada. ¿Por qué no pasa absolutamente nada? Porque están ubicados en diferentes posiciones. Recuerde que una lista es eso, una lista. Literalmente es como si usted tuviera un array, pero en vertical. Cada posición de la lista es diferente al otro. ¿Sí me explico? Entonces, ya acá, como tú creas una lista, ya no importa, ya puedes crear nombres diferentes. ¿Sí me explico? Sí, señor. Entonces, es distinto. Entonces, esto es lo que hace el botón de Data Change. Ahora vamos a mirar el botón remover. Y aquí viene lo que Eloy nos comentaba hace un momento. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo dé el botón remover, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ejecutar, voy a llamar, yo lo estoy haciendo aquí con un botón que se llama remove first. ¿Sí? Y remover first, ¿qué es lo que me va a permitir a mí? Lo que me va a permitir a mí que es borrar el primer componente de la lista. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo voy a hacer. Esta es una de las cosas que sí tiene todavía limitantes en lo que nosotros hacemos. Él me mueve lo primero que yo escribí, o sea, de atrás, o sea, yo voy agregando uno a uno, pero cuando empiezo a borrar desde lo primero a lo último que yo borré, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que me va a hacer. Todavía aquí esto tiene limitantes en esa parte, porque no se deja combinar muy bien con qué, con el picker list. Para hacer esto ya nos tocaría, cuando ya yo voy a borrar ítem por ítem, me tocaría hacerlo
ya utilizando código avanzado para poder realizarlo. Por eso no lo puedo hacer de esa forma. Y aquí el componente que yo tengo es remover primero. Entonces, cuando yo doy remover primero, entonces lo que yo estoy haciendo es, bueno, sobre qué tag lo quiero hacer y automáticamente va a remover eso. Aquí que es importante, cuando yo llamo este procedimiento, ¿sí? Se va a ejecutar este señor, se va a ejecutar esta tarea de una vez. Es decir, este botón que es como crecito es propio de este bloque. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Como ya yo dije esto, entonces automáticamente tengo que sacar este señor de aquí que está en ocre. Este que está aquí, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Mira, aquí está esta tarea, por así decirlo, este evento que se llama FearBase BD1 Fear Remove. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir a mí Cuando yo ejecuto este señor, aquí pues lo que voy a hacer es ejecutar, poner la lista, mostrar la lista y la voy a actualizar. Y tomo ¿qué cosa? Tomo el valor de esa lista. Aquí usted, si usted le da aquí usted puede tomar el valor o poner el valor. En este caso, como yo lo que quiero es actualizar, lo que voy a hacer es tomar el valor para ponerlo allí. Bien, ahora, lo que me decían, bueno, ¿y cómo hago? Cuando yo le dé aquí esto, yo también voy a obtener el valor. Entonces, esta es una consulta libre que yo estoy haciendo aquí. ¿Para qué? Para mantener actualizado el asunto. Entonces, yo aquí lo que estoy diciendo es, bueno, cuando pase el evento timer, que me vengo para acá, cuando el reloj 1.temporizador se dé, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a llamar, ¿qué cosa? El procedimiento obtener valor. Pero el procedimiento obtener valor también, ¿qué tiene? Tiene un evento que se da automáticamente cuando esto sucede. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo aquí? Cuando yo llamo el procedimiento que se llama obtener valor, me va a buscar el tag 1 y me va a imprimir todo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde imprimo yo? Aquí no lo puedo hacer, aquí solamente yo llamo el procedimiento. Pero esto, cuando yo llamo el procedimiento, tengo que tener claro que tengo que llamar el evento. Entonces, este evento que yo tengo aquí también está sobre este que tengo acá y el procedimiento se llama obtener valor. Entonces, ¿qué hago yo con él? Entonces, lo que yo estoy haciendo, yo estoy diciendo, bueno, voy a poner la etiqueta 1, punto texto, como quién, cómo tomo el valor de eso, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Que yo pueda imprimir la lista como tal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay que tener cuidado en dos cositas. ¿En cuál? Que cuando yo utilizo el procedimiento obtener valor, siempre me crea un evento adicional. Siempre me crea un evento adicional. Igual que cuando yo utilizo el procedimiento remove fears, también me crea otro evento adicional. Y en el evento yo no hago nada, en el procedimiento yo no hago nada. Lo que voy a ejecutar lo tengo que ejecutar dentro de los eventos, ¿de acuerdo? Y pues de esa manera aquí tendríamos la aplicación Silla que les acabo de mostrar. Nuevamente se las voy a compartir desde acá, desde el celular, para que puedan observar. Me toca conectar otra vez ahí porque ya sé. Ahí me toca volverlo a conectar porque ya desde acá ya me dijo que se me había desconectado. Así que está en el código y nuevamente entonces para que vean la aplicación. Aquí pues ninguna aplicación necesariamente tienen que hacerla así como yo les estoy diciendo. El objetivo de esta aplicación es que ustedes se puedan dar cuenta, ¿cierto? Se puedan dar cuenta